Sí. El Señor les bendiga en esta mañana, iglesia. Para mí es un gozo, un honor, un placer estar en medio de ustedes. Me acompaña mi señora esposa, la mejor parte, Denise, y también nos acompañan el pastor Carlos y la hermana Liliana. Ellos son parte del equipo de la familia de Endos. Y estoy muy agradecido al Señor, no solamente por la invitación de estar en la conferencia en el día de ayer, sino cómo llegamos aquí. Y tengo que dar honor a quien honor merece y agradecerle al pastor Héctor por haber introducido hace unos años a mi persona y conocer al pastor Osvaldo, que a través de él y la providencia del Señor, lo que creíamos que era una relación académica, se convirtió en una relación de hermandad y al día de hoy no solamente el pastor Osvaldo es parte de la familia de Endos, sino que hemos podido compartir en los pasados días con 6 residentes que están en la residencia en plantación de iglesia, escuchar sus testimonios, cómo Dios está obrando en ellos y a través de ellos. Estamos expectantes, no solamente de lo que Dios continuará haciendo en Nuevo Comienzo, sino a través de la vida de estos hombres. Así que gracias, Pastor Osvaldo, por su liderazgo, pero también por su inversión en otros hombres aquí en el estado y en la ciudad. Y también gracias, Pastor Cristian, porque aunque no lo pude tomar completo, el tiempo que estuve, fui muy ministrado en la escuela dominical. Gracias por dejarte usar y recordarnos que podemos descansar en ese Dios soberano. El 14 de febrero del 1997, algunos de ustedes probablemente no estaban vivos, pero esa mañana yo me levanté muy de temprano a ir a recoger un pedido que había hecho en una famosa librería cristiana allá en San Juan, Puerto Rico. Yo estaba determinado en esa noche declararle mi amor a quien había sido mi amiga y con quien yo tenía una fijación mental. Yo quería hacer de esa amiga mi novia porque estaba seguro que era la mujer que Dios había seleccionado para mí, para yo establecer una relación de noviazgo con ella y eventualmente casarme con ella. Así que durante el tiempo de amistad yo pude escuchar, conocer y ver las cosas que a ella le gustaba. Así que ese 14 de febrero yo creé un paquete para poder impresionarla. Compré un peluche que en aquella época se llamaba de los Satsam, que eran como de 4 pies de alto. Le compré la caja de chocolates favoritos. Le pedí 2 globos, uno que decía Feliz Día de San Valentín y el otro decía ¿Quieres ser mi novia? Pero lo que más yo sabía que iba a ser el jaque mate en mi declaración es que le compré una Biblia. Y le compré una Biblia de Precious Moment, que en aquella época era algo que ya le impresionaba. Así que yo preparé el paquete, me preparé, me perfumé y fui a mi cita. Pero durante el día yo sabía que tenía que no solamente con el regalo convencerla, sino que tenía que decirle unas palabras que llegaran a su corazón. Así que con la Biblia en mano me inspiré y fui a 1 Corintios 13 y tomé todo lo que decía el apóstol Pablo en ese capítulo y lo saqué fuera de contexto y lo hice mío y se lo declaré a mi esposa. El Señor tuvo misericordia y me demostró mucha gracia. Y 28 años después es mi esposa con 3 hijos. 2 que están con nosotros y 1 que está con el Señor. Pero el Señor, a pesar de mi ineficiencia hermenéutica y mi falta de precisión textual, tuvo gracia en que hoy Denise fuera mi esposa. ¿Por qué yo comienzo el mensaje que el Señor, después de hablar con el pastor Osvaldo, puso en mi corazón para compartir en esta mañana con ustedes de esta manera? Es porque ciertamente muchos de nosotros nos acercamos a las Escrituras para tomar de ellas y hacer de ellas lo que nosotros queremos que diga. Y en muchos de nosotros lo hacemos con buena intención, créame, mi intención era muy buena. Yo quería verme muy espiritual y muy amoroso con esta joven que yo quería conquistar. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que 1 Corintios 13 para nada trata del amor eros. Para nada trata del amor entre novios y para nada trata del amor entre esposos. Pablo, dicho sea de paso, da
a 1 Corintios 13 para recordarle a la iglesia en medio de un tema neurálgico que estaba atendiendo, cuál debía ser la actitud de los creyentes ante los dones, los regalos que Dios le había dado en medio de la iglesia. Y como les dije en el día de ayer, sería muy irresponsable de mi parte entrar directamente al texto sin explicar el contexto, para que después de que veamos el texto, dar unas aplicaciones que yo oro al Señor que pueda animar y ayudar a esta amada iglesia. El apóstol Pablo le escribe esta segunda carta a los Corintios. Es la primera que aparece en el canon, pero es la segunda que le escribió. La primera se extravió. Pablo está atendiendo dos asuntos principales que llegaron a los oídos de él. Él escuchó que había división en aquella iglesia y toma el primer capítulo, el cuarto capítulo, para atender esa dinámica que había en la iglesia. Habían creyentes dentro de esa iglesia que él amaba, que habían hecho tribus. Unos decían que era de Pablo, otros de Pedro, de Cefas, otros de Apolo el elocuente, y los más espirituales no eran de ningún hombre, esos eran de Cristo. Pablo entiende, para que esta iglesia pueda ser saludable, para que esta iglesia pueda progresar, para que esta iglesia pueda impactar, para que esta iglesia esté centrada en el evangelio y pueda impactar esta ciudad, no pueden haber divisiones, tribus en medio de ella. La segunda cosa que Pablo atiende es el problema de la inmoralidad en la iglesia. Y él toma y atiende y urge a que la iglesia y les corrige, porque habían permitido que fuesen permisivos con el pecado dentro de ellos. Les sacude y le dice: es imposible glorificar y adorar a Dios permitiendo el pecado dentro de ella. El tercer asunto que Pablo toca es entonces el tema del matrimonio. Aparentemente ellos hicieron preguntas a Pablo de las relaciones matrimoniales, del asunto de los solteros, qué hacemos con los divorciados y cómo atendemos a las viudas. Así que Pablo toma como el tercer tema el matrimonio, los divorciados, los solteros, las viudas, y explica y ayuda a aquella iglesia cómo lo iba a manejar. Ahora, el cuarto asunto que el apóstol Pablo atiende es el tema de la libertad cristiana. Cómo ellos ahora, libres en Cristo, se podían relacionar no solamente verticalmente con Dios, qué podían y qué no podían hacer, sino principalmente cómo hacían uso de su libertad para la gloria de Dios y considerando a los hermanos que probablemente no estaban en el mismo lugar espiritualmente que ellos. En vez de ser abusivos con ellos, debían ser compasivos. Pablo está apuntando en esa cuarta sección: la libertad que tienes, el conocimiento que tienes, no te da derecho a hacer una demostración de tu espiritualidad si eso va a afectar a tu hermano que está creciendo y está aprendiendo. Ahora, el quinto tema que el apóstol Pablo atiende en esta segunda, pero primera en el canon, carta a los Corintios, es el tema de la adoración en la iglesia. Y es el segundo tema hasta este lado de la carta, que cubre del capítulo 11 al capítulo 14, donde Pablo se enfoca en la adoración, específicamente en el día del Señor. Cómo ellos debían usar, adorar, compartir y permitir en las reuniones de la iglesia. Así que del capítulo 11 al capítulo 14, esto es lo que hace Pablo. Primero atiende el rol de la mujer y del hombre dentro del servicio público en el día del Señor. Anima a los hombres a que, de la misma manera que fueron diseñados y colocados en el rol y la función de liderar en el hogar, debían cumplir su función, su diseño y su rol en la iglesia. De la misma manera en que la mujer debía seguir el rol y el diseño en el hogar, debía seguir el rol y el diseño en la iglesia. Pero no solamente lo deja ahí, sino que Pablo atiende lo que llegó a sus oídos.
durante los ágapes, durante las reuniones de la iglesia, lo que vamos a hacer en breve cuando terminemos el servicio, cuando se reunían los creyentes, los ricos abusaban de los pobres, aún dentro de la iglesia. Y hacían banquetes para ellos y no consideraban a los creyentes pobres, y a algunos le daban las sobras, los más piadosos. Pablo le dice, eso no es un ejercicio que glorifica al Señor. El tercer asunto que Pablo atiende sobre la adoración es que le llama la atención porque estamos tomando la cena del Señor de manera indigna. Y él dice que el ejemplo y las instrucciones que nos dejó el Señor Jesucristo no permitía que tomáramos la cena del Señor como si tuviésemos un ágape más. Que había que tener conciencia, hacerlo de manera reverente, incluía la introspección, era llevarnos de rodillas a pedir perdón no solamente si hemos pecado contra Dios, sino también hemos pecado con nuestros hermanos o contra otros. Entonces tomemos la cena del Señor. Ahora, cuando parece que está terminando el tema de la adoración, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, el apóstol Pablo se concentra en tres temas. Bueno, en un tema dividido en tres. Y el tema es los dones espirituales. Los regalos que el Señor le dio a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Y toma el capítulo 12, escuche bien, para decir cómo el Espíritu de Dios había distribuido dones a los creyentes. Y cómo esos dones eran para la gloria de Dios y para edificar a la iglesia. Él da un listado de esos dones, de esos regalos, pero se enfoca en la mayor parte del capítulo 12 en la importancia de que aquellos creyentes entendieran que los dones, las habilidades, las oportunidades, el conocimiento, el privilegio que han tenido no era para el bien propio, sino para el bien común de la iglesia. Era para que la iglesia fuese mejor. Y pone en la mente de la iglesia el concepto de que cada creyente es como miembro de un cuerpo. Y el brazo no puede decirle al cuerpo, hoy no me quiero mover. Y la oreja no puede decirle, y el oído decirle al cuerpo, hoy no quiero oír. Y los pies no pueden decirle al cuerpo, ¿sabes qué? Hoy no quiero caminar. O le puede decir, sin mí no te mueves. Porque esa individualidad afecta el cuerpo. Y lo que Dios te ha dado no es para el bien tuyo, es para el bien común y la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, aunque en el capítulo 12 él habla de la distribución de los dones, en el capítulo 14 él habla de la función de los dones. Específicamente se concentra en el don de la profecía y en el don de lenguas o de los idiomas. Y cierra el capítulo 14 y la quinta sección sobre la adoración en la iglesia, hablando de que Dios ha regulado un orden para el uso de esos dones. Lo que nosotros conocemos como el principio regulativo de la adoración. Ahora, si me escuchó bien, vio que hablé del 12 y vio que hablé del 14. Pero en el medio, Pablo nos deja una disertación en el capítulo 13 de cuál debe ser la actitud de los creyentes ante los dones, habilidades, oportunidades, conocimiento, privilegio que el Señor nos ha dado. Dios nos ha distribuido y Dios determina el uso, pero la actitud que deben tener los cristianos ante esos dones no es sobre opinión personal. Dios ha regulado y establecido cómo espera que usemos lo que Él nos ha dado. Pero más que eso, le dice, yo espero que ustedes tengan la actitud correcta hacia esos dones. Con ese contexto, en resumen, le pido que vaya a la copia de sus Biblias a 1 Corintios capítulo 13. Y ahora podamos leer el texto y explicar el texto y orar que el Espíritu lo aplique a nuestras vidas. 1 Corintios 13,
Mientras usted lo busca, yo le he titulado a este sermón, El amor, el camino más excelente. El amor, el camino más excelente. Y este es el argumento, la tesis que yo quiero presentar y probar en esta tarde, es que yo predico a las 11 de la mañana, en esta tarde a ustedes. Escuche bien si está tomando notas. Sin amor, todo don, toda acción y todo sacrificio pierde su valor. Otra vez, sin amor, todo don, toda acción e incluso todo sacrificio pierde o no tiene ningún valor. ¿Está conmigo? Vamos a leer 1 Corintios 13. Después que terminemos de leer el texto, yo voy a orar para pedir la asistencia del Espíritu para el predicador y para la iglesia. Después le voy a decir los 3 puntos, muy bautista, disculpe, que vamos a ver en este sermón. ¿Estamos claros? 1 Corintios capítulo 13, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y encendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecías, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar. Padre, hemos orado, leído y cantado no solamente tu palabra, sino también tu evangelio. Ahora nos sentamos ante la fuerza más poderosa de este universo, tu palabra. Tú has hablado y nos has dejado este libro. Hoy vamos a abrir el libro. Hemos leído del libro. Tu siervo va a tratar de explicar lo que tú has dicho en el libro. Pero rogamos a tu Santo Espíritu que lo aplique a nuestras vidas, Señor. Asiste al predicador y asiste a tu iglesia para que seamos edificados y traer gloria a tu nombre como iglesia local. Pero sobre todas las cosas, si hay alguien sentado en este recinto en esta tarde que no es tu hijo o tu hija, Señor, rogamos que si te place, quites las vendas de sus ojos y que ellos puedan ver su condición. Que no solamente son pecadores que han vivido de espaldas a ti, sino que tú les puedas dar también, Señor, la fe para que puedan no solamente reconocer que son pecadores y arrepentirse, sino confesar que son no solamente pecadores, pero que Cristo es Salvador y pueda ser Señor de sus vidas, Señor. Así que edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey Jesús. Amén, amén y amén. Hay 3 puntos que yo quiero compartir con ustedes. Del versículo 1 al versículo 3, Pablo da la definición del amor. La superioridad del amor, disculpe.
Versículo 1 al versículo 3, la superioridad del amor. Del versículo 4 al versículo 7, Pablo da la definición del amor. Otra vez, versículo 1 al 3, superioridad del amor. Versículo 4 al 7, la definición del amor. Y del versículo 8 al versículo 13, que es la parte más extensa, Pablo habla de la permanencia del amor. Y otra vez, recuerde que Pablo está hablando de la actitud que deben tener los creyentes ante los dones que Dios le dio. En ese tema de la adoración y de los dones en la iglesia, Pablo tiene la necesidad de explicarles a esta iglesia que lucha con las tribus, con la inmoralidad, con la libertad y con el uso de los dones, cuál debe ser la actitud de ellos. Así que él comienza el versículo 1 y al versículo 3 con un supuesto, con una hipérbole. Esto es importante. Él dice, si yo hablara, número 1, lenguas humanas o aún de los ángeles. O sea, tiene que entender el contexto. A los corintios les encantaba hablar idiomas. Ellos eran tan soberbios y tan arrogantes que el ser trilingües les hacía sentir superior. Así que Pablo está diciendo, si yo hablara lenguas humanas, pero más que humanas, angelicales. Número 2, si yo tuviera el don de la profecía, o sea, si yo tuviese toda la sabiduría, si yo tuviese toda la sabiduría divina y humana. Y número 3, si yo tuviese una actitud de sacrificio y estuviese dispuesto a vender todas mis propiedades, o sea, si yo fuese el hombre más caritativo de la faz de la tierra, si yo todo lo que tuviese lo vendiese y lo donara al que lo necesita, o sea, hasta si yo quemara mi cuerpo en un sacrificio vivo, si yo hiciera esas 3 cosas, pero yo no tengo amor, nada de lo que hago sirve para nada. Ay, ¿de dónde usted saca eso? De la parte baja de cada uno de ellos. Porque dice en la parte alta del versículo 1, que si él hablara lenguas humanas o angelicales, pero no tiene amor, realmente lo que sale es un sonido inútil e insoportable. Sería una gran voz, un gran eco. Hago tanto y tanto ruido como un timbal, pero eso es todo lo que hace, ruido. Si yo tuviera el don de profecía, fuese un hombre que pudiese tener toda la sabiduría humana y divina y la más grande fe, pero no amo. Mira lo que dice Pablo. No dice poco soy. Eso lo diríamos nosotros para no ofender a la gente. Pablo dice nada soy. Eso es diferente. No es poco tengo, es nada soy. Literalmente, si yo tuviese la capacidad de hablar con la sabiduría más grande, de citar a todos los filósofos de la época, si yo tuviese la capacidad intelectual y una retentiva y una historia en mi cabeza, y yo tuviese la fe más grande para hacer una demostración de todo lo que yo sé delante de ustedes, pero yo no tengo amor, nada soy. Y dice número 3. Es más, si yo soy el hombre más sacrificado de esa iglesia, y Dios me ha dado tanto materialmente, y yo lo vendiera todo, y fuese el más dadivoso, el más generoso y el más sacrificado, pero lo hago con los motivos incorrectos, sin amor, dice Pablo, de nada me sirve. Me pueden dar una placa y reconocerme los Fondos Unidos de Estados Unidos. Me pueden reconocer como el filántropo mayor. Puedo tener las placas y los trofeos en la pared. Puedo quedar en la historia por la persona que más ha donado. Pero si los motivos no son amar al necesitado, amar a mi hermano, realmente de nada me sirve.
Así que Pablo les dice a ellos, entiendan que el amor es superior a la sabiduría, que el amor es superior al conocimiento y que el amor es superior al sacrificio. Aquí hay gente hoy que son muy sabios y aquí hay gente que tiene mucho conocimiento y aquí hay gente que Dios lo ha prosperado. Pues déjeme decirle lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Si tú entiendes que tienes tanto conocimiento y eres tan sabio y tienes tantas posesiones y con eso lo que haces es un alarde de lo que tienes, sabes y conoces, y aún incluso lo compartes a otros, aún en tu servicio a la iglesia, pero lo haces con los motivos incorrectos, el Señor dice, para mí tú no tienes absolutamente nada. Es más, ni te conozco. Nada eres. Esas son palabras profundas. El Padre, a través del Espíritu, por el poder de su Hijo, en la cruz del Calvario y de su Santo Espíritu, inspiró a Pablo para que fuera directo a esa iglesia, a la iglesia donde más tiempo él se invirtió. Los que somos padres entendemos perfectamente bien esto. Hay hijos y hay hijos. Los amamos igual, pero hay unos que dan más trabajo que otros. Estos benditos corintios le estaban sacando canas verdes a Pablo. Pero Pablo seguía corrigiéndolos. Yo trabajo con muchos hombres que quieren aspirar al ministerio pastoral, que quieren plantar iglesias, que se preparan y capacitan para servir a la novia de Cristo. Y uno de los trabajos, y los 6 residentes tendrán que hacer eso, es un prospectus de plantación de iglesias. Un trabajo de dónde ellos van a iniciar. Identifiquen el lugar, díganme cómo lo van a hacer. En cada 9 de 10 casos, porque el que no lo dice es porque me ha escuchado decir lo que voy a decir. Cuando le pregunto, ¿qué clase de iglesia tú quieres iniciar o quieres revitalizar o quieres pastorear? Me dicen con golpes en el pecho, una iglesia neotestamentaria. Y yo le digo, ¿cuál? ¿La de Corintios? ¿La de los Gálatas? ¿La de Tarsis? ¿La de la Odisea? ¿La de Éfeso? Mire, mi hermano, usted es un santo. Todas las iglesias eran cuerpos de creyentes que el Señor había salvado, que estaban aprendiendo y creciendo. Y ellos tenían deficiencias de carácter. Habían loopholes, áreas de crecimiento que tenían que desarrollar. Pero el apóstol Pablo no solamente le estaba exigiendo a estos creyentes que Dios los había dotado con oportunidades, conocimiento, sabiduría, a que amaran al prójimo, que amaran a sus hermanos, sino que Él les estaba demostrando amor a pesar de la ignorancia, soberbia, arrogancia y contumacia que ellos estaban presentando. Porque probablemente yo no hubiera llegado al capítulo 13 con esta gente. Ya yo me hubiera rendido. Pero el apóstol Pablo les está hablando de la superioridad del amor para que ellos se amaran entre ellos, demostrándole él mismo amor hacia ellos. ¿Qué clase de pastor es este? Y les está diciendo, aquellos que creen que tienen conocimiento, aquellos que creen que son sabios y aquellos que creen que tienen posesiones, si ustedes tienen eso y lo que hacen es alardear de eso
y hacen un uso indebido de eso para su gloria y no la gloria de Dios, ustedes no están amando. Lo que deberían hacer es amar sobre todas las cosas a Dios y a sus hermanos, haciendo buen uso de lo que Dios les ha dado. No es para ustedes, es para la gloria de Dios y edificar a su iglesia. Ahora Pablo no lo deja ahí. Mira lo que hace en el versículo 4 al versículo 7. Específicamente del 4 al versículo 7, Pablo no habla ya en el versículo 1 al 3 de la superioridad del amor, sino que ahora, por si habían dudas entre ellos, como a veces hay dudas en las iglesias, de qué es el amor, y tomamos definiciones foráneas a las escrituras para definir el amor, Pablo entonces se toma el tiempo de decirle: les voy a definir, explicar lo que es el amor. ¿Y sabe lo que hace del versículo 4 al versículo 7? Escuche bien, él da 15 características. 15 características para definir el amor. Y él lo divide en 3 secciones. Primero, define lo que el amor es, lo que es. Número 1 dice, el amor es paciente. Es paciente, o sea, es clemente con las ofensas, con las injurias. El amor es lento para vengarse. El amor es lento para enojarse. El amor promueve la paz y la armonía. Así que él define el amor, número 1, con que es paciente. Número 2 lo define con que el amor es bondadoso, o sea, es benigno, es servicial. Aprovecha las oportunidades que tiene para dar sin esperar nada a cambio. ¿Están conmigo? Así que les dice, el amor es paciente y es benigno. Ahora, después de dar eso, da 8 formas en que el amor no es. Las primeras 2 características del amor es ¿cuál? Paciente y bondadoso. Ahora les dice, hay 8 cosas que el amor no es. Número 1, el amor no es celoso, no es envidioso. O sea, no le da envidia del bien del prójimo. No le da envidia cuando Dios bendice a su hermano, sino que se alegra. Número 2, el amor, yo espero que entiendan esta palabra, déjenme decirla, no es jactancioso, no es fanfarrón. No llama la atención y las luces hacia sí mismo. No espera ser reconocido. El amor no busca que la gente lo alabe. No busca que la gente le reconozca. No menosprecia a los subalternos. No. Ese no es el amor. Número 3, él dice el amor no es orgulloso. O sea, el amor no es arrogante. El amor no se cree que es mejor que los demás. El amor no tiene un egoísmo hinchado. Yo primero, yo segundo y yo tercero. No, ese no es el amor. Número 4, él dice, el amor no es ofensivo. O sea, no se porta indecorosamente. Trata con igualdad a los ricos y a los pobres. Recuerden, les dije que los ricos hacían ágapes y comida para ellos solitos. Y si sobraba, le daban a los pobres. Y cuando se reunían en las casas, normalmente las iglesias en el Nuevo Testamento se reunían en casas. Y se reunían en la casa de los ricos porque típicamente eran casas ¿qué? Más grandes. Así que en esas casas, antes de reunirse para tener su servicio y celebrar la cena del Señor, habían comida. Y en esas casas gigantescas, ¿sabe lo que hacían los ricos? Tenían una sección para los ricos y en las terrazas afuera dejaban a los pobres. Él dice, no, mis amados, el amor no es de esa manera, no es ofensivo, no se porta indecorosamente. El amor no es egoísta, no busca lo suyo. No puede buscar su propio interés. El amor no se irrita, no le da ira, no se enfurece y cuando se molesta, se apaga rápido. El que tiene el amor de Cristo, el que ha experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús, si lo ofenden y lo lastiman, no está 5 años con eso ahí.
El amor no es rencoroso. No guarda el registro. ¿Qué te pasa? ¿No te recuerdas cuando el 14 de mayo del 2021 tú me dijiste? Yo no me recuerdo lo que hice el 14 de mayo del año pasado. Me voy a recordar lo que hice hace 4 años. Pues el amor no es así. Toma en cuenta el mal recibido. Número 8, el amor no es injusto. No se regocija en la injusticia. Se entristece cuando ve que alguien le hace mal a otro. Déjeme ver si usted puede entender esto. Pablo le estaba diciendo a los corintios, en ese último punto, el amor no es injusto, no se regocija en la injusticia. Mire, si a usted le hicieron mal, Pablo está diciendo, si a ese que le hizo mal a usted no vino en arrepentimiento y después le pasa algo, no diga, qué bueno que le pasó, porque eso no es amor. Y ni se me ponga espiritual, el Señor siempre paga, llega a tiempo, no se queda con nada. No, ese no es el amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso, pero el amor no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso y no es injusto. Ahora, Pablo pasa entonces a dar 5 atributos del amor y así cierra el versículo 6 y el versículo 7 diciendo, el amor se alegra con la verdad. Si tú amas a tus hermanos, tú le dices la verdad, no los tranquilizas con la mentira. Número 2, el amor todo lo sufre, o sea, todo lo cubre. El amor es la virtud, dijo alguien, que arroja un manto sobre las faltas del prójimo. El verdadero amor del creyente es el que ve el pecado de otros y lo confronta, pero hay veces que dice, lo voy a confrontar por el bien de su alma, pero no lo voy a tomar en cuenta. Número 3, el amor todo lo cree. Y déjeme aclarar, no significa que el creyente que ha recibido el amor de Cristo y lo comparte con otros, porque Pablo dice que todo lo cree, significa que sea tonto, sino que no cree fácilmente el mal que dicen de otros. Estaba hablando con el pastor Osvaldo esta mañana y tuvimos una muy buena conversación. Y dentro de esa conversación yo le decía, qué bueno escuchar lo que usted me está diciendo. Y de la manera en que me lo compartió. A mí me ayudó a poder entender cosas que yo no entendía. Pero lo hizo con una gracia. Y lo hizo con un sentido pastoral. De eso es que se trata. Amando a aquellos que aún lo han hecho mal. Y siendo cuidadosos y responsables en cómo se manejan las cosas. Yo bendigo al Señor por la forma en que Él ve las cosas. Eso es el amor. El amor todo lo espera. Tiene esperanza. El amor no es pesimista porque está centrando su confianza en la persona de Cristo y puede esperar en Dios porque como escuchamos en la escuela dominical, porque Dios tiene control de todas las cosas. Nosotros, a pesar de lo que pueda estar sucediendo, como hijos de Dios, tenemos la garantía, la confianza de que Dios sabe lo que está haciendo, aunque nos duela. Así que todo lo espera y cierra él diciendo que todo lo soporta, persevera y persiste en los tiempos difíciles. Ese es el amor. Pablo está diciéndoles, el amor no solamente es superior al conocimiento, la sabiduría y los bienes materiales, sino que el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es jactancioso, no es egoísta, no busca lo suyo, no. El amor todo lo cree, todo lo soporta y todo lo espera. Corintios, cambien, recalibren la forma en que están haciendo uso de lo que Dios le dio y ámense de una forma que traiga gloria a Dios y edifica a esta iglesia. Ahora cierra en el versículo 8 al versículo 13 diciendo número 3, le hablé de la superioridad del amor, le di la definición del amor que el apóstol Pablo nos da y le voy a dar ahora lo que dice Pablo que pasa con el amor. Él dice del versículo 8 al versículo 13 que el amor es permanente.
permanente. No solamente supremo, no solamente superior, sino que es permanente. Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Si hay profecía, ¿sabe qué? Que se acabarán. Si hay conocimiento, se acabará. Si hay idiomas en la iglesia y Dios la usa para ministrar su iglesia, cesarán. Pero para ustedes como iglesia, en vez de estar dándole tanto énfasis al regalo que Dios le ha dado y hacer tanto mal uso para la gloria de ustedes, deberían estar amando a Dios, amándose ustedes, porque el amor permanece para siempre. Y les dice el versículo 11 al 12, y esto es importante, llama la atención de los corintios. Se supone que a estas alturas ustedes dejen de estar pensando, hablando y actuando como niños. En este tema, porque nosotros tomamos eso para chantajear a la gente. Mira, tú sabes lo que dice Pablo. Deja de hablar como niño, actuar como niño. No. ¿Tú sabes dónde el contexto que Pablo está diciendo? En el contexto de alardear de todo tu conocimiento, de toda tu preparación, de toda tu sabiduría, de todos tus dones. Se supone que ustedes no estén actuando de esa manera. Porque al fin del día, cierra el versículo 13 y 14 diciendo, cuando llegue lo perfecto, que hasta el 2025 no nos hemos puesto de acuerdo con qué significa eso, y yo no voy a dejar ese tema aquí, se lo dejo al pastor que le explique. Cuando llegue lo perfecto, tendremos las cosas mucho más claras. Ahora se ven media borrosas. Así que en vez de estar diciendo, yo tengo todo el conocimiento, yo tengo toda la sabiduría, yo tengo toda la fe. ¿Sabes? Mi posición teológica es superior a la tuya y te tengo que decir que tú no eres mi hermano porque no haces una exégesis como la mía. No eres tan profundo como yo. No has tenido la capacidad de poder entender bien ese texto ni aplicarlo. Si tú eres de eso, Pablo dice, eres como un niño. Actúas como un niño y hablas como un niño. Porque la capacidad que tienes de interpretación no es tuya. La capacidad que tienes te la dio Dios. No para que alardees, sino para que des gloria a su nombre y edifiques al que no sabe. Cabezón. Al fin del día, dice él, cierra el versículo 14. No lo entendemos todo. No lo tenemos claro. Un día lo tendremos más claro. Pero esto sí es lo que yo quiero que ustedes tengan claro. Un día la fe no va a ser necesaria. La esperanza no va a ser necesaria porque la esperanza es una persona y se llama Jesucristo y estaremos con Él por la eternidad. Pero siempre el amor permanecerá. Ama a Dios amando a la iglesia, amando a tus hermanos y dando por gracia lo que por gracia has recibido. Deja de alardear y colocar las luces en ti. Porque como dice el pastor Otto Sánchez, todos aquí somos candidatos a siervos inútiles. Lo que tenemos que hacer, eso hacemos. No por nada especial que tengamos, sino por el puro afecto de su voluntad. Es por gracia. Pero a nosotros nos encanta la gracia. El problema es que no la demostramos, no la compartimos, ni la demostramos en nuestro diario vivir. Yo le decía al pastor Carlos esta tarde que hay algunos, y yo creo que aquí como en mi iglesia, que han encontrado la doctrina de la gracia. O el Señor se las ha mostrado. No que la encontraron, usted no encontró nada. El Señor se las mostró. Deberían estar encerrados en una jaula por un tiempo. Porque lo que hacen no es bien, es daño. Y de donde Dios nos sacó, y de los errores y disparates que decíamos, ahora vamos a esa gente y nos burlamos y los condenamos. ¿Qué clase de gracia hemos recibido? ¿Por qué caminas mirando a la gente por encima de la cabeza si tú estabas ahí el otro día? ¿Quién tú crees que tú eres? ¿Quién? Si tú danzabas en el Espíritu,
repetías balbuceos, decías disparate, leías el texto y lo explicabas fuera de contexto. Y yo no sé tú, pero cuando yo estaba en el lado del charco, Dios me mostró misericordia y tuvo gracia conmigo. ¿Cómo yo me voy a parar a mirar a la gente? Ahora son expertos, acaban de empezar en esto y están dando lecciones. Lo que deben es quedarse callados y aprender, crecer y compartir detrás de la cortina. Eso es el amor. El amor no pone a la gente a mirarlo a uno. El amor que Cristo nos demostró en la cruz del Calvario y la gracia que el Señor tuvo conmigo para poder entender bien las Escrituras no es para alardear, es para ser humillado y reconocer que todo se debe a Él, nada a mí. Así que Pablo cierra, amados, y esta es la aplicación para nosotros en esta tarde ya. 3 cosas yo creo que Pablo le dijo a los corintios y nos dice a nosotros hoy. Número 1, los dones deben usarse para glorificar a Dios y edificar a la iglesia, no para engrandecerte. Haz silencio. Si no tienes nada que decir que traiga gloria a Dios y edifique a tus hermanos, por favor, haz silencio. Número 2, si no hay amor, todo lo que hacemos carece de valor. Se ve piadoso para Facebook. Se ve bien para la foto. Usted sabe que yo trabajo en una organización sin fines de lucros. Y en Puerto Rico hacían un evento todos los años donde las organizaciones, por una causa en común, iban en ese día a donar de sus bienes a esa causa. Y yo odiaba cada vez que ese día llegaba, porque llegaba McDonald's a dar esta ayuda, este sacrificio a los niños con tal condición y salían en pantalla con un cheque plástico de aquí a donde está la batería. Esto lo hacemos simplemente porque queremos, nadie nos obliga. No es para ser reconocidos con un cheque en blanco de aquí a allá. Y el cálculo era lo que, para no pagárselo al gobierno, se lo dan a ellos. ¡Oh, qué sacrificados son esas compañías! ¿Sabe que hay cristianos que sacan el cheque en blanco también? Mira lo que yo sé, mira lo que yo soy, mira lo que he logrado, mira lo que he hecho. Y Dios dice, no eres nada, no tienes nada, los motivos no son correctos. Él dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú haces para robarme mi gloria y buscar el bienestar común de mis hermanos o de tus hermanos, carece de valor. Y número 3, la iglesia sobre todas las cosas debe enfocar en amarse, no en competir. No te enaltezcas, no compitas con el otro, complementa al otro. Ese es el amor que Cristo Jesús nos ha demostrado y espera que nos compartamos. El pastor Eduardo decía ayer en el Green Room, cuando almorzábamos, que una de las cosas que él tiene problemas es sentarse con pastores que de una manera religiosa lo que hacen es sacar el resumen y el menú de lo que saben, porque lo que están es compitiendo. Usted sabe, yo tengo 190 miembros, pero por la gracia de Dios. ¿Sabe? Hemos abierto 2 campus, pero es pura gracia. Vamos a bautizar 30, pero eso, ¿sabe? Eso, la gloria es de Dios. Y aquí está ahí fajado, siendo fiel, bivocacional, haciendo de tripas corazones, de verdad para la gloria de Dios. Y llega aquí con estos intelectuales reformados que están sacando su hoja de vida para competir en vez de complementarnos. Si esa es la reforma y si esas son las doctrinas de la gracia, escúcheme bien, yo no quiero saber de eso. Porque las doctrinas de la gracia lo que me hacen es más bajito, pegado al piso, de rodillas y humilde, porque lo que sé, lo que tengo y lo que hago no es porque yo tenga nada especial, es pura misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo quería que ellos entendieran eso. Y yo creo que Pablo quiere que nosotros entendamos eso. Amado, yo concluyo este mensaje diciendo estas palabras. Las voy a leer textual porque se las compartí a mi iglesia. Y creo que por la oportunidad y el honor que tengo, que me ha dado el pastor Osvaldo, de compartir la palabra, espero que la hagan suya. Recordemos que todo es para su gloria, para edificar la iglesia y para que otros lo conozcan. Nada de lo que se nos ha dado es para nuestro beneficio. Nada. Nada de lo que nos ha dado el Señor es para nuestro beneficio. Así que ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu hermano dándole de lo que Dios te dio. Y ama a tu prójimo, no condenándolo, sino predicándole el evangelio. Porque así es que el Señor llamará eficazmente a los que ya ha determinado salvar. Eso es amor. Tú amas a Dios amando el grupo de creyentes que te ha dado, complementándote con ellos, no compitiendo, y juntos salen por esas puertas a amar a su prójimo, compartiéndole el evangelio de Jesucristo. Si tú no eres creyente, yo tengo una mala y una buena noticia para ti. La mala es que tú no vas a poder experimentar amor solamente con amor eros, relacional, o amor filial con amigos o hermanos. Tú necesitas conocer el amor ágape de Dios, ese amor que se describe en 1 Corintios 13. Y la única manera de experimentar ese amor es a través del amor que el Padre nos ha demostrado a nosotros y que está disponible para ti en esta tarde. Se llama una persona, se llama Jesucristo. Si tú reconoces hoy que eres pecador y que necesitas un Salvador, corre a Cristo hoy. El Padre te está demostrando su amor, dándote la oportunidad que tú hoy escuchas que eres pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo hoy. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad que tú me concedes de que lo que de oídas había oído, mis ojos hoy lo ven. Gracias por esta amada iglesia. Gracias por el pastor Osvaldo y su familia. Gracias por los hombres que se han preparado y están liderando esta iglesia. Gracias por las iglesias hermanas, aquí y en otros lugares, y sus pastores, Señor. Gracias por las esposas de los pastores, de los líderes, de los miembros de esta iglesia. Señor, glorifícate en este lugar y que ellos puedan ser emplazados hoy a hacer buen uso de lo que te pertenece a ti y tú les has dado. Para la gloria tuya, la edificación de esta iglesia, la exaltación de Cristo y la salvación de los perdidos. Que aquí tú continúes lo que has comenzado, un movimiento de desarrollo de hombres y de mujeres para hacer a Cristo conocido. Aquellos que aspiran, que desean y que tienen todos los requisitos, que entiendan que lo que tienen ha sido dado y tú pedirás cuenta por eso. Que no pongan los focos y las luces sobre ellos, sino que den por gracia lo que por gracia han recibido. Para que Cristo sea grande y visible. En Nuevo Comienzo, en San Diego, en California, en Estados Unidos, en Costa Rica y hasta los confines de la tierra. Glorifícate, Señor, en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.